se sienten? ¿Activados? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Eso, muy bien. Ok, sí. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, no se duerman. Vamos a orar y continuamos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia y tu majestad. Gracias, Cristo, por permitirme estar aquí delante de mis hermanos. Te pido, Señor, de que seas tú quien dirija a través de mí, que me uses, Señor, y que puedas abrir los corazones de cada uno de nosotros, nuestros espíritus, nuestros entendimientos. Señor, ayúdanos a soportar el cansancio, el sueño, para seguir adelante, Señor, en esta vigilia delante de ti, en esta vigilia de adoración a tu nombre, de exaltación a Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros corazones y nuestros espíritus velando siempre, pero que nuestros cuerpos reaccionen también, no que nuestro espíritu vele y nosotros que estemos dormidos. Gracias, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. A veces nosotros... A veces nuestros espíritus velan, pero nosotros estamos roncando. Sí. Velemos, pero que nuestro cuerpo reaccione con eso, ¿sí? Ok. Hoy voy a hablarles sobre el Evangelio de Jesús. Sabemos que creemos en el Señor Jesús porque se nos predicó alguna vez el Evangelio, ¿verdad? ¿A cuántos se les predicó el Evangelio aquí? Algunos no, porque no levantaron la mano. ¿Algunos aquí no están evangelizados? ¿Todos están evangelizados? ¿Seguro? ¿Están seguros? ¿Seguros? Bueno, ok. Hay algo que a mí me preocupa mucho y los venía pensando ahorita, y es que hay personas que dicen constantemente, no, yo soy cristiana porque mi familia es cristiana, pero no se dan cuenta que tenemos que ser evangelizados. La salvación es individual y tenemos que confesar al Señor Jesucristo. ¿Es así, no? No que como mis papás y mamá son cristianos, yo voy a ser cristiana. No necesariamente va a pasar así. Así que hoy les voy a hablar sobre el Evangelio de Cristo. Primero que les quiero contar una experiencia que tuve una vez en la universidad. Y hablamos un poco sobre las relaciones sexuales, porque en la universidad siempre se tocan esos temas, siempre. Y mis compañeras me preguntaron a mí, ¿y tú puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Yo comencé a hablarles de Cristo y todo eso, pero ellos me preguntaron precisamente eso, porque es un tema que les inquieta, ¿verdad? Como que, vamos a ver, primero tengo que pasar al Evangelio por este filtro, si no, no lo acepto. Entonces, yo les dije, no, o sea, yo me he guardado hasta el matrimonio, precisamente porque Jesús y el Señor Jesucristo me manda a estar virgen, a cuidarme para Él, porque mi cuerpo es su templo, y les expliqué toda esa situación. Y me dijeron, no, yo no voy a hacer eso, yo sé que Cristo me ama, pero yo voy a fornicar, pues, no, yo voy a tener relaciones sexuales, eso no tiene nada de malo, el Señor me ama igualito. Y yo, ok. Me sentí por un momento tentada, como agrandar la puerta estrecha y hacerles ver así como que, bueno, no importa, Dios te va a ayudar, pero acércate al Señor. Y queremos como aliviar un poquito el Evangelio, suavizar un poquito el Evangelio a las personas para que se sientan cómodas, cuando el Señor nos manda lo contrario. Y me imagino que algunos se podrán sentir identificados porque en algunas veces nosotros nos sentimos con la tentación de como que agrandar la puerta estrecha. Entonces, vamos a leer Colosenses 1 del 15 al 21, por favor. Y por eso estamos aquí, por Cristo, únicamente por el Señor Jesucristo. No por nosotros ni porque seamos muy buenos, sino por Cristo. Vamos a leer Colosenses 1 del 15 al 21. ¿Listos? Ok. Dice la palabra. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, pero síganme ustedes en sus Biblias, por favor. El que no tenga, lea también al lado de su hermano. Dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad.
En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. O sea, todo gira en torno a Cristo. O sea, no es que estamos aquí para llenarnos y para... Porque a veces venimos a la iglesia para llenarnos o para calmar nuestras conciencias de que hicimos algo malo en la semana. Pero en realidad si venimos acá es por Cristo y para Cristo. Para rendirle adoración a Él, no para nosotros. Entonces, seguimos en el 17 y dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. O sea, sin Cristo estaríamos en desorden totalmente. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. O sea, Cristo es el primero en morir y resucitar para no morir jamás. Y eso es glorioso porque venció la muerte. Y eso lo tenemos que agradecer a nuestro Padre que resucitó a Cristo y que de esa manera podemos fundamentar nuestra fe. Porque muchas personas creen en otros dioses, pero no, esos dioses no han resucitado. Entonces, pero nuestro Cristo sí resucitó y no volvió a morir jamás. Entonces, eso es un motivo de gozo. Ok, dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Repitamos. Por favor, que esto se hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. No olvidamos esa palabra, cruz. ¿Ok? En el 21-22 dice, entonces ustedes estaban lejos de Dios, o sea, éramos sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo. Repitan conmigo, por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Porque sin eso no pudiéramos estar aquí tranquilos delante de Dios adorándole y brincando, dando vueltas y saltando porque estuviéramos exterminados, porque Dios es 3 veces santo y nosotros fuimos muy pecadores. Entonces dice la palabra esto, ¿no? Y yo venía pensando, Señor, a veces tratamos de como aliviar el evangelio, pero el evangelio simplemente tiene que ver con una palabra y es cruz, cruz. Hoy voy a hablarles precisamente de eso, sobre la cruz de Cristo. Hablar de la cruz siempre ha sido algo vergonzoso, por eso se ha obviado en muchas iglesias de hoy. Díganme cuántas veces en las iglesias que usted ha visitado se ha mencionado la cruz. Se ha dejado de darle importancia al mensaje de la cruz. A veces ustedes mismos cuando evangelizan no hablan de la cruz, sino que hablan de los beneficios que trae Dios, pero no hablan de la cruz. Entonces, a veces no entendemos, ¿verdad? Pero el mercadeo, por ejemplo, la regla número uno de un mercadeo exitoso es darle a la gente lo que quiere. Y nosotros nos hemos rebajado a eso, en darle a la gente lo que quiere, en hablarles lo que quieren oír y hacer lo que ellos quieren que hagamos. Entonces, pero la iglesia no es un mercadeo, ni la iglesia está para darle a la gente lo que quiere. O sea, podemos dar un ejemplo. En McDonald's hubo un tiempo en que simplemente era la hamburguesita, la lajita de queso y la carne, ¿no? De la cajita feliz, ¿saben cuál es, verdad? Ok. Pero entonces decían, oye, se puso de moda como que las cosas grasientas. A pesar de que la gente sabía que eso era dañino, la gente comenzó como a hacer como competencia, y luego McDonald's hizo competencia a Burger King a McDonald's, y las que hacían hamburguesas más grasientas tenían más mercadeo, porque la gente quería cosas grasientas. Entonces, nosotros estamos rebajando el evangelio a lo que la gente quiere oír. ¿Quieres un carro último modelo? Cristo te lo puede dar. Cristo murió para que tú fueras rico. Y claro, sí lo hizo para que nosotros fuéramos ricos. Él se hizo pobre. Pero las riquezas no las basamos casi siempre en lo terrenal y no en lo espiritual. Entonces, pareciera que la iglesia tiene una mente consumista cristiana. Y tienen una mente de clientelismo también. O sea, vienen a la iglesia esperando que nosotros le atendamos bien. Si no le atendemos bien, se van. ¿O no?
Entonces, ya ahí empezamos mal. Ya viene a la iglesia con la mente de cliente, pero eso no es lo que Dios busca. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros impartamos a las personas que vienen, ni pretendamos darle un evangelio fácil. Tenemos que predicar el evangelio tal cual crudo como es. Entonces, muchos de nosotros vemos que lo que la gente quiere y tratamos de ajustar el mensaje a su necesidad. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí a la hora de evangelizar no acomodamos el mensaje a su necesidad? Dígame la verdad. Muchos de nosotros lo hacemos. Por ejemplo, no encuentro la harina pan. Y yo le digo, ¿sabes que Dios me ha dado a mí harina pan? Dios me ha proveído harina pan. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y eso no es evangelizar. Estamos rebajando la cruz de Cristo a las necesidades de nosotros. Pero eso no es el evangelismo. Y Dios no quiere que prediquemos más el evangelio según las necesidades de la gente. Porque si Cristo fuera predicado así, nunca lo fueran crucificado. Entonces, eso literalmente sería rebajar y pisotear la sangre de Cristo. Porque nosotros tenemos que entender que estamos en pecado, asquerosos, sucios, separados de Dios y que necesitamos una reconciliación inmediata con el Padre. Y por eso Jesucristo murió por nosotros, no para darnos harina pan, no para proveernos en momentos de necesidad, aunque esos sean los frutos de una vida en Cristo. Pero no es lo primordial, que tenemos que quitarnos eso de la mente. ¿Sí? Ok. Entonces, yo me di cuenta que muchas veces confundimos el evangelio, ¿verdad? Y los frutos del evangelio. Es verdad, Dios nos puede dar un carro, una mejor residencia, nos puede dar absolutamente lo que queremos, ¿verdad? Señor, quiero esto, tal cosa, Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace por pura misericordia, no porque tú ores demasiado ni nada, sino por pura misericordia. Entonces, pero el evangelio, cuando se predica, tenemos que hablarlo desde lo que Jesús hizo en la cruz. Y muchas veces cuando hablamos del evangelio no mencionamos la cruz. Pero vayamos por favor a 1 Corintios 1:18. Cuando se nos va olvidando la cruz, aquí Jesús, a través de Pablo, nos recuerda. 1 Corintios 1:18. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, ¿están ahí? ¿Seguro? Ok. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Vamos a hacer una pausa ahí. Cada vez que predicamos de que Dios te va a dar tal cosa, cree en el Señor Jesucristo porque el Señor te va a satisfacer tal cosa, no vas a sufrir más, estamos diciendo que la cruz de Cristo es una tontería. ¿Para qué predicar de la cruz de Cristo? Y nos volvemos como los fariseos. Entonces dice aquí, más adelante, pero los que así piensan no se salvarán. O sea, se pone, de alguna manera podemos dudar si realmente hasta tú fuiste evangelizado. Porque si tú fuiste mal evangelizado y te dijeron a ti que si vienes a Cristo te van a dar tal cosa, eso no es evangelismo. Entonces, si tú predicas de la manera como te predicaron, si es así, estamos muy mal. Y eso tenemos que sanarlo hoy mismo. ¿Amén? Entonces, sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. O sea, que muchas veces cuando veamos la cruz, le restamos poder al mensaje. Y a pesar de que la persona no crea, en realidad, si nosotros no le predicamos desde la cruz, no le estamos evangelizando, le estamos dando una oración motivacional, no sé cómo explicarlo, pero no es la cruz. La cruz siempre va a ofender, va a lastimar a las personas, desde su ego. Entonces, aquí Pablo dice, los que no predican de la cruz es porque les parece una tontería y esas personas no se van a salvar. Así que, si tú hoy fuiste evangelizado creyendo que Dios vino a morir por ti para darte muchas cosas, fuiste mal evangelizado. Y el Señor quiere hoy que entendamos que Él murió por nosotros para que fuéramos reconciliados con el Padre.
Entonces no fue para darnos mejores cosas. Mejor dicho, muchos de los apóstoles murieron mal y tristes. O sea, de una manera desagradable. Uno murió crucificado al revés, uno lo decapitaron, uno murió apedreado. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué puede ser de nosotros? O sea, queremos un evangelio fácil y ligero donde Dios nos dé y nosotros no demos nada. Y eso no es la cruz. Ok, para que esto no suene un mensaje chocante, ni que soy yo, Isamar, la que está diciendo esto, vamos a leerlo del mismo Señor Jesucristo, que dice en Mateo 16, del 24 al 25. Mateo 16, desde el 24 hasta el 25. Ok. ¿Listos? Amén. Los voy a esperar a los que falten. ¿Listos? Ok, dice. Luego Jesús les dijo a sus discípulos. Voy a leerlos desde la traducción del lenguaje actual. Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. En otras versiones dicen, tienen que negarse a sí mismos. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Ok, yo estuve investigando un poco lo que significa negarse a sí mismo en el original griego. Y significa rehusarse a asociarse con algo. Entonces, en este caso, Dios nos dice, tienes que rehusarte a asociarte contigo mismo. El Señor te dice, ¿quieres seguirme? Una de las cosas que tienes que hacer es renunciar a asociarte contigo mismo, que es la persona que más atenta en contra de seguir a Cristo. La persona que más atenta en contra de seguir a Cristo eres tú mismo. No es el diablo, no es la persona que más te odia ni invoca maldiciones sobre ti, eres tú mismo. Porque ¿quién es el que tiene luchas? Tú. ¿Quién es el que tiene el mal carácter? Tú. ¿Quién es quien se le pone la presión siempre? A ti. No al diablo, a ti. Entonces tu peor enemigo siempre vas a ser tú mismo. Y el que tiene que morir también en una cruz eres tú también. Y ese es el mensaje del evangelio. No es Dios te va a dar cosas muy bonitas. Dios te dice a ti, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Así podrás. La única forma de ser mi discípulo es así. Del resto es del diablo. Es más, Pablo dice, si otra persona dice predicar otro evangelio diferente a este, maldito es. Entonces imagínate cuántas veces no nos maldecimos a nosotros mismos predicando otro evangelio que no es. Acarreamos maldición sobre nosotros. Entonces, el Señor tiene la solución a todos tus problemas y es negarte a ti mismo. Yo me he dado cuenta que soy más feliz cuando me niego a mí misma. Cuando hago mi propia voluntad, me pongo triste, lloro, sufro, me di cuenta, pienso que la gente no me ama, que me rechaza, no sé, las mujeres volamos con nuestra mente y nos hacemos cuentos, historias que no son, así somos las mujeres. No sé cómo pensarán los hombres que son automáticos, imagino que piensan en la economía, que la economía está mal, no sé cómo sostener a mi familia si están todo el tiempo. Pero el Señor nos dice que la única manera de negarte, de ser feliz, de ser santo, es negarte a ti mismo. O sea, dile no a tus deseos y dile sí a Cristo, a lo que el Señor te está diciendo. Entonces, el mensaje de la cruz no es la realización de ti mismo, sino la negación de ti mismo. Entonces, muchas veces predicamos un evangelio donde tú puedes, tú sí eres, tú, hay una, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que dice? Dice algo así en una iglesia, creo que es de Estados Unidos, que dice que hay un campeón dentro de ti. En realidad, la palabra del Señor dice que nosotros estábamos asquerosos, sucios, no teníamos nada dentro bueno y Dios dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos valer. Recuperamos el valor a través de la muerte de Cristo. Pero en realidad nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle al Señor, sino la entrega total a Él, de agradecimiento por la cruz de Cristo. Entonces,
recuerden que la cruz, el evangelio de Cristo, no es realización de ti mismo, sino negación de ti mismo. No se trata de ti, ni de que te vas a realizar, ni que vas a alcanzar tus sueños. Se trata de tomar tu cruz y seguir a Cristo. Y Él dijo que es muy posible perdamos la vida tal cual como la conocemos. Él dijo que muy probablemente perdamos la vida tan cómoda que llevamos. Porque darle nuestra vida a Cristo implica perderla para el mundo. Implica perderla a los placeres de la carne. Ya la vida no debería ser igual. Muchos llegan al Señor, ay, yo estoy en Cristo y me siento igualita, así como que sí. Yo no sabía que Cristo era tan... Entonces no es el evangelio. No sé qué le predicaron, pero eso no es el evangelio. Cuando el Señor hablaba de tomar la cruz, significaba una sola cosa para la gente de aquel tiempo: muerte. Muerte. Cuando hablaban de cruz de Cristo, significaba muerte. No significaba algo bonito, no. Algo vergonzoso y triste, y es muerte. Entonces, Jesús te está diciendo, no te ofrezco la realización de tus sueños ni creer en ti mismo, te ofrezco salvación y vida eterna, que es suficiente. Gracias, Señor. Porque si no fuera por ti, por lo que hiciste en la cruz, estaríamos perdidos en el infierno. Esa es la cruda verdad. Entonces, te ofrezco una relación nueva con el Padre y por eso morí por ti. Eso dice el Señor Jesucristo. Por eso al principio hacía mención de que si predicáramos el mensaje como lo venimos predicando, no. Si Jesús predicara el mensaje como nosotros lo predicamos, Él nunca hubiera sido crucificado. Porque predicamos un evangelio muy ligero, sin cruz. Claro, quisiera recordar algo. Jesús murió, pero también resucitó. ¿Sí? No estoy diciendo que vamos a hablar todo el tiempo de un Cristo clavado en la cruz y que no, porque sería una religión más muerta que de los humanos. Estoy hablando de que nuestro Cristo murió y resucitó. Pero todos nuestros pecados fueron clavados ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Todas nuestras ofensas, nuestras enfermedades, todas nuestras cochinadas, nuestras suciedades fueron clavadas en la cruz. Y a veces no queremos hablar de eso. Obviamos el mensaje, bueno, Cristo murió, resucitó por ti, tienes que seguirle. Pero no le explicamos a la gente la condición en la que estaban. Adrián dice algo muy bueno y me gusta. Mi esposito dice que dice que tenemos que salar a las personas para que tengan sed. Y eso es verdad. Tenemos que hacerles entrar en una conciencia tal que digan, necesito a Cristo. Pero muchas veces no predicamos de esa forma. A veces pretendemos predicar un evangelio donde todo es felicidad, cuando Jesús no nos promete eso. Jesús nos dijo realmente fue que si estamos dispuestos a perder la vida como la veníamos trayendo, a veces eso significa hasta perder nuestra familia. No basemos el evangelio desde las promesas de Dios. Hablemos del fundamento de todo, que es Jesucristo y lo que Jesús hizo. A veces predicamos un evangelio desde las promesas, pero les voy a decir algo, esas personas no van a recibir las promesas hasta que pasen por la cruz. Entonces queremos que la gente reciba las promesas de Dios. A veces sí las reciben, claro que sí, pero por pura misericordia de Dios. Pero en realidad las promesas se hacen vida en nosotros cuando pasamos todo por la cruz. Del resto, no. Vamos a Mateo 10:34 hasta el 39. ¿Amén? ¿Están ahí? Ok, dice la palabra. Esto es otra versión, dice, no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Es bíblico. No es que la nuera se pelea solita con la suegra, no, eso es bíblico. Entonces, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos, no son dignos de mí. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Esto no significa que vamos a llegar a nuestra casa y por causa de Cristo vamos a pelear en la casa. No, eso no significa eso.
esto significa que esto no es una invitación amistosa. O sea, cuando Dios te está diciendo que vas a tomar tu cruz y que vas a seguir a Cristo, no significa que vas a tener una invitación amistosa. Significa que es una advertencia. Dios te está diciendo, si vienes a Cristo, a lo mejor las cosas en tu familia no se pongan mejor, se pongan peor. Y yo conozco gente, y ustedes también conocen gente, que dice que no va a aceptar al Señor Jesucristo hasta que Dios haga algo en su familia. Eso nunca va a pasar. Y aunque pase, no van a seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Porque el mensaje no se oye ni siquiera, a veces ni siquiera porque haya muchos milagros, el mensaje se oye. Entonces dice aquí, Dios nos dice, si seguirme a mí te causa un conflicto familiar, no esperes que te arregle el conflicto para que me puedas seguir. Más bien, me vas a seguir aunque yo no te arregle el conflicto, aunque yo sea la causa del conflicto en tu hogar. Porque a veces pensamos que el Señor Jesucristo nos va a arreglar las cosas, pero no es así. Porque entonces, ¿de qué se trataría tomar la cruz? ¿Dónde vivimos la parte de tomar la cruz como nosotros como creyentes? Entonces, Dios te va a pedir todo, aunque no te pida nada. Él te va a decir, necesito que estés dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, aunque Él no te pida nada. Dejemos de predicar un evangelio basado en promesas de Dios o los frutos, olvidándonos de la cruz. La cruz va a ofender, hará incomodar, pero ese es el mensaje de Cristo. Siempre va a ser el mensaje de Cristo. Vamos a leer Gálatas 5:11. ¿Listo? Amén. Dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz, nadie se ofendería. Pero aquí está, Pablo dice, la cruz debe ofender. Si no ofende, estamos haciendo mal nuestro trabajo como evangelistas, como predicadores. Si no son, en realidad el verdadero predicador, cuando predica el mensaje, va a ofender. Siempre. Hará incomodar a la gente. Pero muchas veces pensamos que el verdadero predicador es el que te motiva, el que te enciende las emociones, cuando no es así. Entonces, Gálatas 6:12, yo lo voy a leer rápidamente, dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Aquí quiero recalcar simplemente que Pablo está muy claro que la cruz de Cristo es la que salva. Pues es por medio de la cruz de Cristo que vamos a ser salvos. Entonces, cuando Jesús predicaba a la vista de un predicador televisivo, si lo comparamos a Jesús con un predicador de enlace, entonces Jesucristo sería un pésimo predicador. Porque Jesucristo no creo que ganaría mucha gente para meterla en la iglesia, porque a veces pensamos que predicar el evangelio se trata de meter gente a la iglesia. No se trata de eso, se trata de enviar gente al cielo, gente que conozca al Señor y se vaya con el Señor Jesucristo. No es meter más gente a la iglesia. Si basamos todo en realidad en que es por meter gente a la iglesia, entonces Jesús fue pésimo también, porque solamente tuvo 12 discípulos. Y muchas veces le dijo, ustedes también quieren dejarme, váyanse pues, les dijo así. O sea, él no necesitaba gente, él estaba muy claro en dónde iba a ir. Y yo entendí, ¿verdad?, que cuando rebajamos el mensaje, si en realidad estamos claros de que la cruz es el poder, que ahí en realidad en Corintios, cuando ustedes lean Corintios, van a darse cuenta que Pablo recalca y dice que la cruz es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Entonces, cuando entendemos qué es la cruz, no nos preocupamos por los números, Dios los va a traer. Pero cuando comenzamos a hablar de que no, que Jesucristo, que Dios te quiere aquí, que Dios te va a dar, ahí en realidad reducimos los números en el cielo, aumentamos la iglesia, pero reducimos los números en el cielo. Porque hacemos gente más carnal que quiere cosas más materiales sin tener la mente de Cristo. Entonces, el evangelio nunca se va a tratar de ti.
ni de lo que necesitas. El Señor te dice, tú me vas a servir aunque tengas que renunciar a todo. Eso es tomar tu cruz y morir. Eso es tomar tu cruz y morir. Eso es ser realmente digno de seguir a Cristo. Cuando estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo. De otro modo no hay manera de ser discípulo. No hay otra manera. Voy a hacer 2 ejemplos. Un joven tenía la intención de seguir a Cristo y le dijo, Señor, déjame que yo entierre a mi padre y vengo aquí a servirte. Pero eso, cuando dice que deje que yo entierre a mi padre para venir a servirte, significaba en aquel tiempo, deja que mi padre muera para yo cobrar mi herencia y así yo serte un poco más útil. Le decía al Señor eso. Pero el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que el muerto, que aún no estaba muerto, pero estaba muerto espiritualmente, entierren a sus muertos. Tú vente conmigo. Renuncia a tu vida, renuncia a tu herencia y ven conmigo. De ese joven no se supo más. No se supo más. ¿Qué harías tú si te dicen, o si tú le predicas a alguien, renuncia a tu herencia y sigue a Cristo? Ve a Siria a predicar el evangelio y sigue a Cristo. Predica el evangelio, probablemente mueras como un mártir, pero sigue a Cristo. Es un evangelio de locos, nadie nos creería y además nos ofenderían, nos dirían que somos unos locos, que somos unos fanáticos, no sé, nos dirían unas cosas. Otro ejemplo, el joven rico. El joven rico se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, mira, yo he cumplido todos los mandamientos, pero ¿qué hago para tener la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, vende todas, dale todas tus posesiones a los pobres. De ese joven tampoco se supo más. Pero realmente eso es tomar tu cruz y seguirlo. Cuando haces lo que Él te diga, aunque te cueste hasta dinero, te cueste hasta tú que te desgastaste y que yo conseguí esto porque sí, el Señor te dice, déjalo y sígueme. A veces seguir a Cristo implicará eso. Muchos no hablan de la cruz porque piensan que hablar de la cruz no son las buenas nuevas. Pero entregar medio mensaje es peor que no entregar nada. Así que no prediquemos nunca un medio mensaje así torcidito, así como que ay, pobrecita la gente que, ay, necesita un mensaje para aliviarle el alma. Lo que necesita es la cruz para que él ya la lleve y entienda que lo que necesita es Cristo. Pero a veces queremos aliviar el mensaje como que somos más buenos que Dios y le decimos a la gente lo que quiere. Pero en realidad no somos más buenos que Dios. Dios sabe lo que necesita la gente y lo que necesita la gente es redención y pasar por la cruz. A pesar de que nos parezca loco, pero es así. Nos parece loco, ¿no? ¿Cómo yo le voy a predicar a la gente? Mira, tienes que tomar tu cruz y seguir. Mi hijo acaba de morir, tienes que tomar tu cruz y seguir. Mi hijo es rebelde, tienes que tomar tu cruz y seguir. Mi esposo es horrible, me golpea. No eres tu amor. Tienes que tomar tu cruz y seguir. O sea, eso es lo que Dios quiere que nosotros le digamos a la gente. No, tranquila, Dios, ora bastante, el Señor cambiará la situación en tu hogar. Pero a veces Dios quiere que nosotros nos neguemos a sí mismos y las cosas van a cambiar. No cuando nosotros oremos demasiado. A veces sustituimos la oración por la obediencia y no es así. Entonces, Pablo decía, me es necesario que yo predique todo el consejo, no a medias, todo el consejo. No nos toca decir a nosotros qué partes decir de la Biblia y qué no, para que suenen más higiénicas para la gente. Hay que decirle las cosas como son a la gente, aunque no les guste. Entonces, pasamos a hacer un evangelio de clientelismo para tener más gente en la iglesia, un Dios donde solo te da favores y que te hace rico, que te hace feliz, que lo creo, yo realmente creo que Dios te hace feliz y te da favores, pero son consecuencias de una vida fructífera en Cristo. No es que Dios te va a dar eso y luego... No. Primero todo comienza por la cruz. Entonces, Jesús vino a morir para que nosotros fuéramos salvos, de la condenación eterna, para que nos acerquemos al Padre. Y hasta ahora la vida como la conocemos tiene que ser cambiada. La manera en cómo predicamos a Cristo tiene que ser cambiada. Ya no podemos predicar un evangelio para tener más gente en la iglesia, para que la gente se sienta más feliz, más cómoda, porque ese no es el verdadero evangelio. No se trata de que Jesús vino también a entretener a la gente. Hay que entender algo. Nosotros fuimos pobres, ciegos y desnudos. La palabra nos dice así.
pobres, ciegos y desnudos. Eres un pecador que necesita redención. Así tienes que decirle a la gente. Eres un pobre, ciego y desnudo, eres un pecador y necesitas a Cristo. La gente dirá, ¿qué? ¿Qué locura es esta? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero la palabra no dice que va a ser locura. Para los gentiles no va a ser locura, pero Dios le agradó hacer la salvación a través de esa locura. Entonces, algunos dicen, yo no me avergüenzo del evangelio. Puede ser porque no lo estás predicando como es. Porque cuando lo predicas como es, ahí sí tu vergüenza va a ser probada. Ahí sí tu ego va a ser probado. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente a decirles, por ejemplo, nosotros los jóvenes que creemos en el Señor Jesucristo y que estamos ahí siempre, un día en la universidad, después de exponer, profesor, se me olvidó decir otra cosa. Todos aquí se van al infierno si no se conocen al Señor Jesucristo, si no se entregan al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos de verdad dispuestos a hacer eso? No estamos dispuestos a hacer eso. Porque nos gusta ser aceptados, nos gusta ser, él es un cristiano, pero es normalito, es de esos que caen bien. Queremos ser esos cristianos que caen bien a la gente, pero Jesús fue rechazado, perdió literalmente su dignidad porque lo crucificaron desnudo, no como lo ponen en Hollywood, que lo ponen ahí con un pañito, no. Jesús fue crucificado desnudo, perdió su dignidad para que nosotros fuéramos recuperados en esa dignidad también, pudiéramos tener ese valor. Entonces, ¿por qué nosotros no perder nuestra vida a causa de Cristo? ¿Por qué no? Es más, la palabra, yo digo, hay una parte en Mateo 5 que dice, bienaventurados cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, y dicen eso, ¿verdad? Yo le digo, Señor, a mí nunca me ha pasado eso. Debe ser porque no estoy predicando el evangelio como es. Porque cuando yo predico el evangelio como es, me vituperan, me tratan mal, me dicen que soy una loca, que soy una monja, que soy una judía, porque me lo han dicho. Me dicen cosas que no me agradan, que me ofenden. Pero me debo regocijar en Cristo porque eso es, porque estoy predicando a mi Cristo. El día que eso no pase, estamos predicando mal un evangelio. Entonces, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero por qué diría esto? ¿Te avergonzarías de dar una buena noticia? ¿Ustedes se avergonzarían de dar una buena noticia? No, ¿verdad? Yo no me avergonzaría si yo encuentro la cura para el SIDA, yo no me avergonzaría de decirlo. Creo que me ganaría unos millones de dólares. Pero no me avergonzaría de decirlo. Pero pareciera que cuando ellos predicaban no era una buena nueva en aquel momento. Predicar de la cruz no era una buena nueva. Les voy a dar un itinerario de las cruzadas de Pablo. ¿Ok? Cuando predicaba de la cruz, dice, lo apresaron en Filipos. Lo obligaron a salir corriendo en Tesalónica. Le hicieron escabullirse en Berea. Se rieron de él en Atenas. Lo tildaron de loco en Corinto. Y lo apedraron en Galacia. Esa es la vida de una persona que predica la cruz. ¿Por qué vivía esto? ¿Acaso no lleva una buena nueva? No llevaba un mensaje que Cristo vino para que seas feliz, para que seas próspero, para que Dios te dé el carro de último modelo, para que, no, él no llevaba eso. Dice más adelante que los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría. Pero dice Pablo, pero yo predico la cruz. ¿Ustedes piden señales? Ok. ¿Los griegos piden sabiduría? Ok, pero yo voy a predicar la cruz. Él no le decía a la gente, no le hacía a la gente lo que quería. Hasta nosotros muchas veces decimos, lo que nosotros necesitamos es resucitar un muerto para que la gente crea. Lo que nosotros necesitamos es que me sanen, que yo pueda tener un bebé para que la gente crea. Porque estoy estéril, no sé, por ejemplo. Pero en realidad el evangelio no se puede basar en milagros tampoco. Entonces, Jesús multiplicó los panes y los peces y aún así los fariseos le decían, queremos una señal del cielo. ¿Y qué es lo que decía Jesús después? Le dijo, la única señal que van a tener es la de la cruz. ¿Quieren señales? Yo te doy cruz. ¿Quieren señales? Yo te doy cruz. Es más, para Jesús 1000 veces era mejor salvar a una persona que sanarla. Cuando Jesús decía, por favor, no se lo digan a la gente, en realidad él decía, yo no quiero que se pierda aquí mi objetivo. Mi objetivo es salvarlos a ustedes. Yo no quiero que ustedes piensen que yo vine aquí simplemente para sanar enfermos, porque ese no es mi objetivo.
Mi objetivo es salvarlos a todos ustedes de la muerte eterna. Entonces cuando Jesús decía, por favor no se lo digan a la gente, quédense calladitos, y la gente obviamente lo hacía famoso, pero Jesús le decía eso con la intención, miren, yo no vine aquí para darles a ustedes este entretenimiento. Yo vine aquí a ustedes porque necesito salvarlos. Necesito morir en la cruz. Necesito dejarles un evangelio. Estoy preparando a los discípulos. Estoy predicando el mensaje. Estoy diciéndole aquí lo que tienen que hacer. Entonces, bienaventurados, ahí está el sermón del monte. Y en realidad, cuando Jesús predicaba, ofendía a la gente. Cuando Jesús le decía, por ejemplo, no sé si se recuerdan cuando Jesús sanó al paralítico que lo tiraron del techo, que cayó aquí, y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente comenzó a decir, ¿qué blasfema es esto? ¿Qué está diciendo? Eso no debería decirlo. Pero entonces el Señor Jesús dijo, para que vean que sí, que yo soy hijo de hombre y que puedo perdonar sus pecados, lo voy a sanar. Pero en realidad es más fácil decirle a un hombre, te voy a sanar, que te voy a salvar a ti, te voy a perdonar tus pecados. Eso es lo que el Señor Jesús decía. Entonces, el Señor Jesús lo que quería, te voy a perdonar tus pecados, y hasta ahí se quedó. Lo que estaba esperando él era ver cómo reaccionaba la gente, pero lo que él vino en realidad fue a salvarnos, no a entretener a la gente, ni a multiplicar los panes porque él quería. No, en realidad, ese no era el objetivo del evangelio. Entonces, recuerden algo, los judíos pedían señales, pero Jesús les dijo, yo les voy a dar una cruz. Ahora, yo no encuentro en ningún episodio de la Biblia donde se dijo, y aquí en tanto tiempo no van a predicar más de la cruz. No. Hablen de los beneficios que atrae más gente. No. Este es el único mensaje que tenemos, hermanas. Así de simple, la cruz. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de una cruz. ¿Cómo Dios va a crucificarse a sí mismo? La cruz significa maldición. Entonces los judíos cuando decían, ¿cómo Dios va a maldecirse a sí mismo? Eso es una locura. Entonces cuando predicamos a Cristo crucificado, estamos predicando la locura. Y ahí es cuando comienza Dios a actuar. Ahí es cuando comienza a ejercer el poder de Dios. Pero cuando comenzamos a restarle a la cruz, le restamos poder. Entonces, necesitas entender, si no conoces al Señor Jesucristo, o si conocen a alguien que no conoce al Señor Jesucristo, que muchos sabemos que no, casi todo el mundo, entonces tenemos que predicarles de esta forma. Estás en rebelión con Dios y la única manera de reconciliarte con Él es a través de la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti en la cruz y tomar tu cruz y seguirlo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos íbamos al infierno. Dios nos mandó a Cristo y si crees que Él murió en tu lugar, si crees que Él sufrió lo que tú debías sufrir, entonces serás salvo. Si tú crees que en realidad Él cargó tu culpa y la llevó en la cruz y la clavó, serás salvo. No es que cree porque el Cristo te ama. No estoy diciendo que no te ame, sí te ama. Pero le restamos ese amor porque nos queremos más buenos cuando no predicamos de la cruz. No quiero decirte que te va a ir mal, ni que no vas a tener harina pan, ni que no vas a conseguir comida en la cola, que no sé qué. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no rebajemos el mensaje de la cruz. No la pisoteemos. No la pongamos a nivel de nuestras necesidades. No lo pongamos a nivel de lo que nosotros queremos. El evangelio no es una dádiva a ver qué Dios me da, a ver cómo me siento yo aquí en la iglesia, a ver cómo me tratan. El evangelio es que Dios te da vida eterna a través de la cruz. Queridos hermanos, si no traemos a la gente de vuelta a la cruz, la sangre de esas personas estará sobre nosotros. Y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué hablaste así de mí? ¿Se te olvidó que yo morí por ti? En una cruz, me maltrataron, me escupieron, me trataron como perro. Se te olvidó predicar esa parte. Entonces, queremos ver la parte bonita de que Jesús está sentado al trono de Dios, ¿verdad? Al lado del trono de Dios. Pero tenemos que entender que para Él llegar ahí, Él tuvo que pasar por acá. Y tenemos que contar esa historia.
tenemos que contarla porque eso es lo que realmente vale. Eso es lo que realmente, o sea, Jesús sufrió por nosotros. Y yo de verdad, cuando entendí esto, le pedí perdón al Señor porque muchas veces prediqué mal. Porque hasta yo prediqué en base a mis testimonios. Comencé a decir, Señor, bueno, mira, ¿sabes qué es lo que el Señor hizo por mí? Dios hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. No está mal contar un testimonio a otra persona que no conoce a Dios. Pero no prediquemos en base a nuestro testimonio. ¿Sí? Prediquemos en base a la cruz de Cristo, que es el poder de Dios. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Dale una cachetada a tu hermano para que se despierte. Porque se están durmiendo. Ok. Vamos a orar, pues. Les quería hacer reír un rato para que se despertaran. Ok. Gracias, Señor, por tu cruz. Perdónanos porque muchas veces hasta cuando oramos nos olvidamos de lo que tú hiciste. Comenzamos a darte gracias sin recordar que podemos hasta orar por tu cruz. Por medio de la cruz de Cristo es que podemos tener acceso a ti. Señor, en la cruz fue que fue contestada toda oración y se nos olvida también eso. Señor, gracias porque tú te entregaste, bajaste para que nosotros pudiéramos subir. Señor, te diste completo para que nosotros pudiéramos también darnos completos a ti. Gracias por tu presencia. Señor, te pido para que nuestros corazones sean redarguidos, que tu Espíritu Santo traiga convicción de justicia, de pecado y de juicio. Señor, porque yo puedo predicar esto, pero tú eres el que da revelación a sus corazones. Tú eres el que da entendimiento en sus mentes. Señor, te pido para que les reveles este tesoro a cada uno de nosotros. Revélanos este tesoro cada día. Que no nos olvidemos, Señor, que es por medio de ti que podemos tener salvación. Señor, ayúdanos a serte fieles en este mensaje. Ayúdanos, Señor, aunque nos vituperen, aunque nos hagan daño, aunque hablen mal contra nosotros, Señor. Queremos predicar esta locura, porque a ti te agradó hacerlo de esta forma. Gracias, Señor, por tu presencia, porque ahora la podemos disfrutar. Gracias, mi Rey, porque eres glorioso y bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.